Sean todos bienvenidos a su canal, el BTC, Biblia, Teología y Contexto. Esperamos que hayan pasado unas fiestas hermosas celebrando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la encarnación es todos los días, ¿verdad? Amén. La recordación es todos los días. Sí. Y que en estos momentos estemos adorándolo como los Reyes Magos adoraron al Señor en el pesebre, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de cuál es el propósito de los milagros, que es un tema pertinente, siempre presente, ya que nosotros creemos en los milagros, ¿no? Entonces vamos a estar tocando el tema de cuál es el propósito de los milagros y abordaremos 3 preguntas prácticas que son: ¿qué es un milagro? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Y si se dan los milagros en el día de hoy. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén. Dios les bendiga. Gracias nuevamente por el apoyo que nos han brindado. Y tenemos una noticia muy, muy importante y creo que muy alentadora. Sí. ¿Verdad? Tenemos próximamente nuestra segunda conferencia de liderazgo bíblico y contemporáneo. Sí. ¿Verdad? Estamos ya haciendo los preparativos para nuestra conferencia y estamos haciendo una invitación muy personal a usted, ¿verdad? Si usted es líder de su iglesia, pastor de su iglesia y quiere acompañarnos en esta conferencia de liderazgo, yo creo que vamos a estar tratando temas que son muy pertinentes y actuales para el liderazgo el día de hoy. Necesitamos un liderazgo que sea servicial, ¿verdad? Entonces, si usted quiere más información, va a aparecer ya la información para dónde y cuándo va a ser. Y va a ser en Hayward, ¿verdad? Va a ser en Hayward, va a ser el 22 de febrero de 6 de la tarde a 9:30 de la tarde en la iglesia Puente de Fe, 27343 Whitman Street, en Hayward, California. Ahí va a estar toda la información, va a estar el flyer y el video promocional también. Y sería muy importante si usted, ¿verdad?, piensa asistir con su iglesia, con los líderes de su iglesia. Recuerden que esta es una actividad interdenominacional, no está dirigido solamente a la Asamblea de Dios. El liderazgo hay en todas las iglesias, ¿verdad? Entonces es un evento interdenominacional. Si usted quiere acuerparnos, si usted quiere acercarse, ¿verdad?, a esta conferencia, ya le hacemos la invitación. Aparece nuestro correo electrónico también ahí, si usted quiere darnos, ¿verdad?, quiere consultar, tiene preguntas al respecto, ¿verdad? Vamos a estar los mismos expositores de la primera conferencia, el doctor Marco Huertas, el doctor Eduardo Obando, nuestro hermano Edgar Peña y mi persona, ¿verdad? Vamos a ser los conferencistas. Entonces ya comienza a preparar, aparte el tiempo, ¿verdad? Creo que va a ser de mucha bendición. Sí, vamos a estar tocando temas muy importantes, actuales, que va a ser como la ideologización de la iglesia. Porque es importante el estudio de la teología en el momento de hoy, en el momento actual. Amén. También vamos a hablar acerca de los tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia. ¿Dónde estamos haciendo liderazgo dentro de la iglesia? El tiempo en el que estamos viviendo, los desafíos que la iglesia tiene y cómo aprender a ser un líder de acuerdo, ¿verdad? Si esa es la expresión, ¿no?, al corazón de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Entonces no se lo pierda, creo que va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha bendición. Amén. Y también gracias por aquellos que nos han apoyado. El podcast pasado que tuvimos, ¿verdad?, acerca del autismo y la iglesia, creo que fue, ¿verdad? Un saludo para nuestra hermana Marina, ¿verdad? Marina Medina desde allá de Panamá, que nos ayudó, ¿verdad? En este podcast. Muy enriquecedor la conversación. Sí. Muy buenos comentarios, gracias por los comentarios que nos han dejado. Sígalos dejando, sígase. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal siempre en el YouTube, en el Facebook. Déjenos sus comentarios, sus preguntas si están por ahí. Y nuevamente, ¿verdad? Ya no lo hemos dicho, pero si usted en algún momento está interesado en algún tema especial que quisiera que nosotros abordáramos dentro de este podcast, puede dejarnos también su sugerencia, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y muchas gracias por acompañarnos en todo este año, ¿no? Y gracias también a las personas que llegaron a la primera conferencia, ¿no? Que llegaron desde aquí, desde Pittsburgh, de varios lugares, ¿no? Llegaron, ¿no? Ahora vamos a estar cerca, vamos a estar en Hayward. Ahora vamos a estar más cerca en Hayward. Entonces lo esperamos ahí, esperamos verlo, abrazarlos, sentir el cariño fraternal de nosotros, de ustedes, y que disfruten de lo que Dios pueda brindar ese momento. Amén. ¿Verdad? No se va a arrepentir, porque van a mostrar a 4 académicos, ministros, y vamos a abordar esos temas que son muy puntuales para la iglesia de hoy. La verdad, querido hermano Wilfred. Amén. Ok.
Entonces, sin más preámbulo, ¿qué le parece si entramos al tema? Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de los milagros? De los milagros. ¿Sí? Un tema muy importante, ¿no? Medular. Sí. Medular. Porque en la actualidad la mayoría de iglesias, pues, no, se habla de milagros, ¿no? Uh-huh. Se habla de milagros, ¿no? Expresiones como nuestro Dios hace milagros, ¿no? Yo creo en un Dios de milagros, ¿no? En mi iglesia se hacen milagros, ¿no? Despertarse en la mañana ya es un milagro. Caminar ya es un milagro. Respirar ya es un milagro. Ver ya es un milagro. Abrazarte es un milagro. Estás embarazada ya es un milagro. O nace un bebé ya es un milagro, ¿no? Entonces, o la frase que es caballito de batalla, pues hoy es el día de tu milagro, ¿no? Entonces considero que este podcast es importante, ¿no? Muy importante, hasta cerebral, diría yo, porque creo que el problema de la mayoría de las congregaciones es que hablamos cosas que no sabemos definir. Uh-huh. ¿Sí? Lamentablemente hablamos cosas que no sabemos definir, lo tenemos subjetivamente, ¿no? En esa aura de la subjetividad, y tenemos que o debemos humildemente reconocer que estos puntos tenemos que definirlos para tener un pensamiento objetivo y por consecuencia una práctica también objetiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de esta pequeña introducción, querido hermano Wilfred, ¿no? Para esto vamos a responder una vez más 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es un milagro? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Y si se hacen milagros el día de hoy, ¿no? Porque hay un momento sensacionista, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos responder esa pregunta, ¿no? Entonces, querido hermano Wilfred, ¿qué es un milagro? ¿Qué entendemos por milagro? Un milagro, bueno, primero para que nosotros podamos comprender un milagro con todas las cosas que usted dijo, ¿no? ¿Verdad? Cómo la gente interpreta el milagro. Exacto. ¿Verdad? Nosotros tenemos que saber que cuando Dios crea el universo, ¿verdad? Y específicamente la creación material que nosotros conocemos, hay un set de reglas que gobiernan el movimiento, o sea, todas las leyes físicas que nosotros conocemos, la gravedad, ¿verdad? La matemática y ciertas cuestiones, ¿no? Sí. que aparecen, Sí. ¿verdad? Todas están gobernadas bajo un principio que Dios ha puesto, Tal cual, sí. ¿verdad? Y muchos atribuyen a eso como una ley natural, Sí, ley natural. ¿verdad? Y esa ley natural rige toda la creación, Uh-huh. ¿verdad? Porque Dios ha creado ese orden. Recordemos que Dios es un Dios de orden, Así es. ¿verdad? Y ha creado ese orden para que todas las cosas funcionen de una manera perfecta, Tal cual. ¿verdad? Creo que con usted una vez hablábamos acerca de eso, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en cuanto a la distancia de los astros, ¿no? ¿Verdad? De la Tierra al Sol y todas esas cuestiones. Si la Tierra estuviera una milésima, ¿verdad? De distancia más cerca del Sol, no habría vida, y si estuviera una milésima más grande, no habría vida también. O sea, está en un estado perfecto, Sí. ¿verdad? En un punto perfecto. Dios lo ha creado, y ese movimiento de rotación y traslación Dios lo ha creado. Todas esas cuestiones, la vida, cómo la vida comienza, aunque la ciencia no se pone de acuerdo, ¿verdad? Dentro de Dios hay leyes que son establecidas. Sí, establecidas, Okay. sí. Entonces, partiendo de esa perspectiva, de esa idea, que es un milagro, es algo, ¿verdad?, que se sale de esa normalidad que Dios ha dejado. Uh-huh. ¿Verdad? Como hablábamos en un principio, es un evento extraordinario, como usted decía, es un evento extraordinario, Sí. ¿verdad? Porque se sale del ordinario. Del ordinario. Entonces, todas esas cosas que se salen fuera del ordinario son milagros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y la parte más importante de eso es que todos esos eventos que se salen fuera del ordinario son provocados por la mano de Dios. ¿Verdad? Buenísimo. Por ejemplo, Sí. nada más solo para que nosotros veamos algo. Nosotros vemos ahora que la sociedad habla del calentamiento global, de todas esas cuestiones, que los polos se están derritiendo, y no queremos, ¿verdad?, negar que está existiendo cierto cambio climático alrededor del mundo, ¿no? Y están pasando eventos y todas esas cuestiones. Pero esos no son milagros. Exactamente. ¿Verdad? Eso está dentro de las leyes que Dios ha establecido, y que ahora nosotros le estamos viendo y le estamos prestando más importancia, ¿verdad? Más atención, es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero no es un milagro. Uh-huh. Un milagro es algo que se sale fuera completamente de lo normal y que no tiene una explicación Exactamente. lógica ni coherente muchas veces. Tal cual. ¿Verdad? No se puede entender. O sea,
te asombra. Voy a usar esta expresión, ¿no? ¿Verdad? Rompe todas las leyes naturales. Tal cual. ¿Verdad? Que están establecidas. Tal cual. ¿No? Según el diccionario enciclopédico de la Biblia, ¿no? Dice un milagro, lo que tú has dicho, lo mismo, ¿no? Un milagro son intervenciones extraordinarias de parte de Dios, ¿no? En el ámbito natural, ¿no? O sea, desde el punto neutro matemático, como tú bien lo has descrito, hasta lo cuántico, hasta lo más pequeño. Hasta lo más pequeño. ¿No? Y lo cual, un milagro, como es una intervenciones extraordinarias, lo que aporta es una comprensión de la presencia y del poder de Dios. O sea, es un hecho que asombra, ¿no? Uh-huh. al expectante o al que está recibiendo ese evento extraordinario, ¿no? Okay. En la Escritura nos habla de muchos milagros, ¿no? Uh-huh. De estos eventos extraordinarios que dejaron asombrados a los que lo miraron, a los que lo recibieron, ¿no? ¿No? Por ejemplo, caminar en las aguas. Es un milagro, lo que tú mismo has descrito. Rompe con todas las reglas establecidas o preestablecidas de un Dios trascendente, ¿no? Caminar en las aguas. Uh-huh. Que un niño nazca no es un milagro, pero que una mujer estéril dé a luz ya es un milagro. Ya es un milagro. ¿Mm? Uh-huh. De Sara, una mujer anciana, y dio a luz. Rompió con todos los pensamientos lógicos que uno puede tener. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que el sol y la luna se detengan, pues. O sea, que la tierra deje de girar y que no haya cataclismos. Es un milagro. Y yo creo que ahí es donde nosotros hemos perdido un poco el enfoque en cuanto a la actividad milagrosa, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros, claro, vemos cada día nuestro lenguaje común, ¿no? ¿Verdad? Vernáculo, ¿no? Nosotros decimos que cada día que nos levantamos, como usted decía al principio, ¿no? Nosotros lo vemos como un milagro. Claro, lo vemos como un milagro porque estamos apreciando, ¿verdad?, la misericordia de Dios que nos da un día nuevo. Pero eso es lo natural. ¿Verdad? Eso es lo natural. Eso lo podemos llamar hasta como favor de Dios, ¿verdad? Es como un favor de Dios. Inmerecido, ¿verdad? Porque Dios nos da la vida. Exacto. ¿Verdad? Y por eso la Biblia dice, ¿no?, que no tenemos que preocuparnos del mañana porque es de Dios, ¿no? Pero nosotros lo vemos como un milagro. Pero esa es la ley que Dios ha establecido. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es normal. Eso es normal. Que nosotros lo demos por sentado, no lo hemos por sentado, habría que analizar de otra perspectiva. Sí. Pero sí, entonces todas esas cosas nosotros muchas veces las confundimos con lo sobrenatural de Dios, sí, ¿verdad? Con lo milagroso de Dios, con esa actividad que solamente Dios puede realizar. Puede realizar, ese Dios trascendente que puede realizar. Sí, por decir un leproso, pues que sea sanado de la lepra, ¿no? Como esos 10 leprosos que se le acercaron al Señor, uh-huh. Por ejemplo. Me imagino que alguno de ellos ya tenía hasta muñones. Y fueron caminando y le fue creciendo las extremidades. Todo no es imaginario. Eso es un milagro, ¿no? La enfermedad de Job. La enfermedad de Job. De repente aparece y de repente desaparece. Exactamente. La muerte, la resurrección de Lázaro. Otra actividad también. Los leprosos sanados. Un ciego que ve. Milagro, ¿no? Actual, hay milagros. La conversión. Una conversión de una persona. De Pablo, el apóstol Pablo. Un evento milagroso, ¿no? Un hombre que perseguidor de la iglesia y sale convirtiéndose al cristianismo y defensor del cristianismo, ¿no? Es un milagro, ¿no? Entonces yo creo que los milagros como son eventos extraordinarios de un Dios trascendente, tienen esa particularidad de asombrar. No pasan desapercibidos. Uh-huh. Nosotros lo hemos naturalizado, nos lo hemos hecho muy ordinarios. Los milagros, pero un milagro no lo pasa desapercibido. Inmediatamente el milagro apunta a algo más allá del mismo, ¿no? De ese Dios trascendente, ¿no? Y hablando de esa trascendencia de Dios, recordemos también que Dios es trascendente, pero a la vez está dentro de la misma naturaleza. O sea, está presente en nuestras actividades. Y claro, los milagros revelan esa trascendencia de Dios que está, ¿verdad?, sobre la naturaleza, pero más que revelar la trascendencia de Dios, desde mi perspectiva, ¿verdad?, lo que yo puedo entender, por ejemplo, en las sanidades que aparecen así, ¿no?, o en eventos que Dios hace en la naturaleza, porque hay diversidad de milagros durante el ministerio de Jesús. Nosotros podemos ver diversidad de milagros,
yo creo que apuntan más a la cercanía de Dios al ser humano. Tal cual. ¿Verdad? Sí. La preocupación, llamémosle de esta manera, de Dios por el ser humano. Sí, muestra su presencia y su poder al hombre. Muestra su presencia, ¿verdad? Y hace sentir, ¿verdad? Tal cual. Hace sentir al ser humano, ¿verdad? Que Dios está presente en medio de la necesidad de las personas. Con hechos extraordinarios. Con hechos extraordinarios. Ah, hermoso. Hermoso. Un milagro cuando lo hace un hombre no es milagro, pues. Pues que el hombre no puede hacer milagros, ¿no? El hombre no puede hacer milagros, ¿no? Porque a veces decimos, por ejemplo, después tocamos el lado eclesial, ¿no? Vamos a tocar el lado secular. Cuando un doctor hace una cirugía, ¿no? A una persona que tiene un tumor o algo así, y se mejora, ¿no? Nosotros decimos, fue un milagro. Fue un milagro de Dios. No, fue la destreza del cirujano, fue un hombre que estudió, que se dedicó, fue una destreza y el favor de Dios en medio, pues, ¿no? Y el favor de Dios en medio. Pero un milagro, según la etimología de la palabra, según lo que estamos describiendo, tiene esa facultad de asombrarnos. No pasa desapercibido. Entonces, un milagro, el único que puede hacer milagros es Dios. Dios es el único. El único que tiene la capacidad de hacer milagros. Tiene la capacidad de hacer milagros, ¿no? Y los milagros, pues como Dios, vienen de Dios, que tiene esa capacidad, ¿no? De hacer milagros, ¿no? De hacer eventos extraordinarios. Los milagros apuntan, pues, algo más allá de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Porque como no lo puede hacer el hombre, no lo puede hacer dentro de la naturaleza, ¿no? De los límites creados por el mismo Dios, ¿no? Entonces ya el milagro, cuando se hace dentro de ese cosmos de vida, entonces ya te está apuntando a alguien trascendente del mismo, ¿no? En este caso Dios. Y yo quisiera que nosotros viéramos esto, ¿no? Desde la perspectiva de la creación y el poder de Dios, ¿verdad? A través simplemente del hablar de Dios, ¿no? Del dabar, dicen los hebreos, ¿no? De la palabra, de lo que Juan dice es el logos en Juan 1:1, ¿no? ¿Verdad? Dios crea las cosas simplemente con la palabra, o sea, no hace nada fuera de lo normal dentro de él, ¿verdad? Dentro de su propia naturaleza, ¿no? Sí. Entonces él solamente lo dice y las cosas suceden. Sí. ¿Verdad? Entonces el ser humano, por eso los milagros no los puede hacer, porque el ser humano no tiene esa capacidad de crear. Yo creo que hemos interpretado algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? De una manera equivocada hasta cierto punto, ¿verdad? Porque creemos que el ser humano tiene la capacidad de hablar y que las cosas sucedan. Sí, sí. Y el único que tiene esa capacidad es Dios, porque Él es el creador. Así es. Nosotros no somos creadores de nada, no. ¿verdad? Entonces el único que tiene la capacidad es de hablar y decir la palabra y se va a cumplir. Y para ejemplo, ¿verdad? Vemos a este centurión romano que se acerca a Jesús, claro, ¿verdad? Y le dice, el Señor le dice, y él comprende esa cuestión de autoridad, ¿no? Hasta cierto, sí, desde la perspectiva, aunque sea desde su propia posición, entiende esa perspectiva, pero él entiende que esa autoridad que hay en el hablar, ¿verdad? La tiene Jesús, no la tiene nadie más. Nadie más. ¿Verdad? Y ese es un reconocimiento de haciendo nuevamente presencia, o sea, reconociendo que Dios está presente, ¿verdad? Con la gente, y que en el hablar vuelven a suceder las cosas. Exactamente. ¿Verdad? La gente, y eso es lo interesante, ¿no? ¿Verdad? Al menos de los milagros de Jesús, que Jesús hace diferentes milagros y no todos los hace de la misma manera, porque si no, nosotros intentaríamos copiar todo, ¿no? No se podría, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que hay que reconocer eso. La capacidad del milagro está en la expresión de Dios. En la expresión de Dios. En la expresión de Dios. Y es lo que hace que sucedan las cosas, que se muevan los cimientos de la tierra, que cambien las leyes naturales, que hay un evento que se salga fuera de lo ordinario sin afectar la creación, sino que algo específico. Espectacular lo que dices, ¿ah? No, Dios hace eventos extraordinarios sin afectar... Sin crear un caos, sin afectar su propia naturaleza que él mismo creó. Es Dios, pues, ¿no? Espectacular, ¿no? Y mire, y lo que tú estás diciendo, ¿no? El ejemplo que estás diciendo, la humildad de este hombre, ¿no? Una palabra tuya, mira cómo reconoce, ¿no? Uh-huh. Solo di la palabra.
¿Qué ejemplo tan grande que nos da, ¿no? Tú tienes la capacidad para decir, solamente di una palabra, ¿no? ¿No? Yo no lo puedo decir, tú sí la puedes decir. Tú puedes hacer un hecho extraordinario, una nomás, no 2 ni 3, solamente una. Del alfabeto hebreo, porque estaba hablando hebreo, ¿no? El Alep, di la Alep, y todo cambiará, ¿no? Sí, y aquí nosotros como cristianos debemos de tener cuidado, porque no se pretende que nosotros perdamos nuestra identidad como cristianos y que el poder del Espíritu Santo obra de una manera, ¿verdad?, extraordinaria en la cotidianidad de la vida, Claro. ¿no? En lo cotidiano de la vida. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces hay expresiones, ¿verdad?, donde al cristiano se le inculca a que el cristiano tiene que hacer proclamaciones para que las cosas sucedan. Sí. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que tener cierto cuidado, porque se genera una esperanza, ¿verdad? Que si algo de tanto yo pronunciarlo no sucede, se puede hacer creer que como que uno ya no tiene fe. Y la fe no está en lo que yo digo, sino que la fe está en lo que Él hace, en lo que Dios puede hacer. Y Dios lo puede hacer todo. Exactamente. Lucas le dice, ¿verdad? Lucas dice, Jesús no dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el milagro no está porque la boca de nosotros lo pronuncie. Claro, nosotros somos instrumentos hasta cierto punto, pero el milagro sucede porque Dios es el que va a actuar. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí es donde la iglesia nosotros deberíamos de tener cuidado, porque muchas veces nosotros creamos seguidores de la gente sobre la persona porque creemos que la persona Tal cual. es la que tiene como esa cercanía para Dios para hacer las cosas, y como que Él es el administrador de las cosas, y no sucede de esa manera. No sucede de esa manera. No sucede de esa manera. Entonces el hombre no tiene ninguna facultad para hacer eventos extraordinarios. No tiene ni derecho para hacer un evento extraordinario, ¿no? Y bueno, pero de ahí reflexionamos eso un poquito. Ya. En la segunda pregunta a responder, ya vimos que es un milagro, no es un evento extraordinario de parte de Dios, que tiene la capacidad de asombrarnos, no pasa desapercibido, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de los milagros? En Hechos 2:22 creo que nos lo dice, ¿no? Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, el propósito de los milagros, según la Escritura, es confirmar a Cristo en medio de los hombres. Es afirmar que Cristo resucitó y que Él es Dios. Es el propósito de los milagros, de hechos extraordinarios. A mí me gusta mucho lo que Juan dice, ¿no? Al final, ¿no? ¿Verdad? Y estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que en Él tengáis vida, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y cuando se habla de tener vida, no se habla de esta vida, sino que se habla de esa vida eterna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, partiendo de ahí, de ese pasaje de lo que Lucas escribe ahí, ¿no? Y lo que Juan escribe al final, ¿verdad? Yo creo que los milagros tienen como una intención de parte de Dios de enseñanza, claro, pedagógica, diría el doctor Pagán, ¿verdad? Los milagros tienen una función pedagógica dentro de las cosas que suceden. Sí. ¿Por qué? Porque quieren enseñar algo. Los milagros no suceden así random, ¿verdad? Así aleatoriamente y a ver qué pasa, no. Hay un propósito específico de parte de Dios en cada milagro. Sí. Porque Dios no va a hacer algo que no tenga sentido o que no tenga un propósito. Dios no va a sanar a alguien si esta persona no va a aprender algo de Dios. Exacto. ¿Verdad? Y nosotros, ahí creo que cuando nosotros vemos el propósito del milagro, creemos que el propósito del milagro es solamente que la gente esté bien. No. Analizando un poco los milagros de Jesús, ¿no? ¿Verdad? De Jesús. Exactamente. En los evangelios, porque creo que sería importante partir de ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque es lo más cercano que nosotros tenemos a los relatos de cómo los milagros sucedieron. ¿Verdad? Cada vez que Jesús realizó un milagro, ¿verdad?, tenía un propósito de enseñanza para las personas que estaban alrededor. Tal cual. Todos tenían que aprender algo. ¿Qué es lo que aprendían? ¿Verdad? Habría que leer más detenidamente ciertos pasajes, ¿no? Pero había un propósito de enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar? Y es interesante, ¿por qué?
Porque en algún momento hasta los detractores de Jesús llegaron a pensar que lo que Jesús hacía no lo hacía por poder de Dios, sino que por el poder del diablo. O sea, lo que eso significa es que la gente cuando Jesús hacía un milagro, cuando Dios hace un milagro, la gente que está alrededor va a tener una interpretación de ese acto que ha roto las leyes de la naturaleza o de ese evento extraordinario que acaba de suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la gente percibe? ¿Verdad? Y digo esto por esta razón. Muchas veces nosotros hacemos la invitación, ¿no? ¿Verdad? Y digo nosotros porque hay que incluirnos dentro de la iglesia, ¿no? Hacemos la invitación a la gente, dice, venga a recibir su milagro. La pregunta, ¿verdad? La invitación no tendría que ser, venga a recibir su milagro, sino dejar que Dios obre para ver que la gente puede aprender. Claro, por eso tú dijiste, ¿no? El corcho con la introducción que dije. Esas palabras, caballito de batalla, venga a recoger tu milagro, venga a recibir tu milagro, hoy es día de tu milagro, ponen a los milagros en un plano secundario, ordinario. Sin propósito. Sin propósito. O sea, todos los días, Dios me va a tener un milagro. No, los milagros son hechos extraordinarios. Son de repentes. ¿No? Esos son milagros. Es más, como tú dices, no, tomando lo que tú dices, que son pedagógicos, me encanta a mí particularmente me encanta Juan, no tanto porque sea tan teológico ni filosófico, sino por las simillas que él habla, ¿no? Las señales, los milagros. Señales, ajá. Para Juan cada milagro era una similla, un simión. Una señal. Una señal. Entonces cada milagro que hay en Juan, similla, señala a Cristo. Uh-huh. Todo lo que hace Juan, todo lo que relata Juan, está señalando a Cristo. A Cristo. No al milagro mismo, ni al hombre que fue el canal para el milagro, ni al bienestar de la persona, sino a Cristo. Lamentablemente, como tuvimos podcast con el pastor Eduardo, hablamos del humanismo, entonces el humanismo se ha enfrascado demasiado en nosotros y pensamos que no, que el milagro es para, como tú dijiste bien, para mi bienestar. Es la complacencia nuestra, ¿verdad? Es que Dios nos tiene que tener bien, ¿verdad? Y no hay... otro aspecto que yo pienso, ¿no? En cuanto a cuál es el propósito de los milagros, ¿no? ¿Verdad? Aparte de ser pedagógico, ¿no? También, como usted dice, ¿no? De apuntar a Cristo, ¿verdad? De ver que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque solamente Él puede hacer lo que hacía, ¿no? Yo pienso que hay otro propósito, ¿no? Y hay un propósito de reintegrar, ¿verdad? Cada vez que Dios hace un milagro en alguien, era para reintegrarlo a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad lo había desechado, o sea, depuraban. O sea, la sociedad es cruel, ¿verdad? La sociedad es cruel. Si nosotros no encajamos en la sociedad, ¿verdad? La sociedad nos discrimina. Entonces, en el tiempo que Jesús vivió, la sociedad era tan discriminante que, por ejemplo, los leprosos, aunque existan ciertos principios en la ley levítica, ¿no? De cómo tenían que las personas estas conducirse, ya los leprosos estaban totalmente aislados de la sociedad. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿verdad? No fue solamente algo al azar, no. Era gente que necesitaba ser reintegrada a la sociedad, que tenían familia, ¿verdad? Que nadie, como uno vulgarmente dice, nadie daba un centavo ya por ellos, ¿verdad? Nadie mostraba ni siquiera la compasión, ¿verdad? De pensar en ellos. Y Jesús lo hace de una manera extraordinaria. Nuevamente Jesús viene y toca a un leproso. ¿Verdad? Y Jesús no solamente rompió las leyes naturales, sino que rompe todas las leyes sociales, las interpretaciones religiosas que había, la comprensión de la gente, el prejuicio de la gente. ¿Por qué? Porque esa persona, Jesús le está diciendo, ok, aquí está Dios contigo y va a hacer algo extraordinario que te va a reintegrar a la sociedad. Sí. El ciego que Jesús sana, ¿verdad? Que Jesús sana y sana en el día de reposo, y luego lo llaman los fariseos y lo entrevistan y le dicen, no puedes hacer eso. Y él tiene que decir, no, el que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y vete, ¿no? Y le hacen, y llaman a los padres. Y vemos qué es lo que pasa, lo expulsan de la sinagoga. Y Jesús lo encuentra luego después y le dice, hey, ¿qué pasó? No, pues me sacaron. ¿Verdad? Y Jesús le dice, no, dice, ¿verdad? Y hay un reconocimiento, hay una reintegración de esa persona a la sociedad, para que funcione la sociedad. Entonces los milagros no son simplemente para que la gente se sienta bien, es porque hay gente que está en necesidad
y como tal se siente aislado, se siente aislada. Y en ese tipo de milagros no importa cualquier cosa que sea. No. Por eso el milagro de milagros, creo yo, no, quítame la idea, es la conversión. Porque la Escritura da testimonio que ¿dónde hay fiesta en los cielos? Cuando alguien sana de alguna enfermedad o resucita de los muertos. No, cuando un pecador se convierte. Exactamente. Ese es el milagro de milagros. Y nosotros, lamentablemente, ¿no? Hemos puesto ese milagro en un plano muy secundario, muy normalizado. No lo hemos visto como ese hecho extraordinario de parte de Dios, que un pecador se arrepienta, que una persona venga a Cristo. Hay fiesta en los cielos ahí. Y hemos puesto el bienestar por alto, ¿no? Hoy noche de milagros, ¿no? Noche de milagros, ¿no? Por ejemplo. Lamentablemente, pues hoy los milagros, hoy se ha hecho de los milagros un espectáculo evangélico. ¿No? Viendo la historia de la iglesia, ¿verdad? Y tratando la manera de entender un poco el movimiento pentecostal, ¿no? De nuestras denominaciones, ¿no? ¿Verdad? Nosotros vamos a ver, ¿no? Y Eldin Villafane creo que se llama el autor, ¿no? Sí, él habla acerca del pentecostalismo, ¿no? Él dice que una de las marcas que ha tenido un movimiento pentecostal en su ¿verdad? Bueno, hermano Eduardo le gusta decir el pentecostalismo clásico, ¿no? ¿Verdad? Hablando de ese pentecostalismo primero, que de ese mover. Nosotros somos, ¿verdad? Entonces dice que una de las marcas es precisamente, ¿verdad? Ver esas señales, ¿no? Sí. Ese mover, y él le llama ese mover del Espíritu Santo como una marca, ¿verdad? Del pentecostalismo, ¿no? Entonces, y es interesante ver que esas intervenciones de Dios extraordinarias comienzan a suceder en los círculos más desposeídos, más aislados, en los círculos, llamémosle así, más pobres de la sociedad, en los sectores más necesitados de la sociedad, donde la gente no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a ciertas comodidades. Ahí comienza a ver, ¿verdad? Ese mover del pentecostalismo, ¿no? Y Dios comienza a responder a las necesidades, a mostrarse, y comienza a florecer una iglesia, ¿verdad? Que aunque no sea secular, es una iglesia que viene llena del poder de Dios, pero que no fundamenta su fe en el milagro, sino en Cristo, el que hace el milagro. Exactamente. ¿Verdad? Y lo ven como una manifestación del Espíritu Santo que trae esperanza. O sea, exactamente. Vemos los aspectos ahí pedagógicos, de señales, ¿verdad? De reintegración a la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente ya, Dios ha satisfacido la necesidad de ella, y ahora ellos están al servicio de Dios y continúan expandiendo eso. El problema nuestro ahora es que nosotros recibimos el milagro, ¿verdad? Y digo, nosotros recibimos el milagro y se quedó el milagro en nosotros, y no hay una proclamación de la grandeza del poder de Dios, ni la enseñanza que hubo a través de ello en el reconocimiento de Dios, de que ya no nos entregamos más a Dios, sino que Dios hizo el milagro. Ok, está bien. Ya. Claro, por esas expresiones que tenemos, hemos puesto en ese plano de ordinario el milagro, como que Dios tiene es algo común, ¿verdad? Es algo que... ¿En serio? Por eso creo firmemente, hasta que alguien de ahí, de ustedes, los que me están mirando, o tú, me convence lo contrario. Creo que hemos hecho de los milagros, de estos eventos extraordinarios, hemos hecho un espectáculo evangélico. Sí, hay que tener cuidado en eso. Sí, por decir esas expresiones, pues no, hoy es el día de tu milagro, ¿no? Ven a recibir tu milagro. Noches de milagro, ¿no? Entonces todo eso hace que pierdan el verdadero sentido del milagro, ¿no? La verdadera sorpresa, ¿no? El de repente de los milagros, ¿no? Mira, he oído personas decir, ¿no? He hablado con personas, a mí me lo han dicho, ¿no? Yo sé que a ti también, ¿no? me dicen, Edgar, a mí Dios me usa en milagros. A mí Dios me usa en señales. A mí Dios me usa para avivar, ¿no? Toma, acá está mi tarjeta, soy Edgar el milagrero. ¿No? ¿No te escuchabas? Sí, a veces hay gente que se presenta así, ¿no? Se presenta de esa manera. Entonces, porque muchos de los milagros, ¿no? O de los eventos que ocurren, apuntan al hombre, ¿no? Apunta solamente al hombre. A veces es solamente manipulación. Cuando hay manipulación en masa, solamente hay un sistema placebo que calma en nuestra mente. Nosotros mismos lo producimos, ¿no? Pero no es un evento extraordinario de Dios, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos de estos eventos apuntan al hombre, cuando el hombre no tiene ninguna capacidad para producir un hecho extraordinario. El único que tiene la capacidad para producir un hecho extraordinario es Dios.
que utiliza un canal humano para mostrarse, es diferente. Pero no es el canal humano el que puede producir los milagros. Yo recuerdo cuando tuvimos el podcast con el doctor Raúl acerca de una iglesia en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, conscientes de que el poder de Dios no es algo de lo que el hombre pueda presumir. No. ¿Verdad? Y usted tocó el pasaje de aquí, el libro de los Hechos, ¿no? Los primeros días de la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros vemos que las cosas comienzan a suceder, ¿verdad?, de una manera extraordinaria, pero tenían un propósito. Todo con propósito. Todo tenía un propósito. Exacto. No era simplemente un show o algo así, sino que era algo que acompañaba a todos los cristianos. Todos los cristianos. ¿Verdad? Una de las cosas, como usted dice, ¿no?, la gente como se presenta hoy es que la idea de muchos de nosotros como cristianos es que milagros, ¿verdad?, Dios puede utilizar solamente a ciertas personas. A ciertas personas. ¿Verdad? Y en el tiempo de la iglesia primitiva, toda la iglesia. Todos. En la expansión del evangelio. Todos. Sucedían cosas. Es que si tú te das cuenta, en ese punto, también estaba estudiándolo, las oraciones apostólicas. Ellos no se miraban con necesidad, porque entendían que estaban completos en Cristo, sino que ellos centralizaban su oración en Cristo. Mira lo que dice: Señor soberano, tú, Señor soberano, dicen Hechos, Señor soberano, danos de nuevo para poder hablar sin temor tu palabra. Ese era el propósito Gloria principal. a Dios. Centrar todo. Todo. ¿Y lo Cristo, demás? Dios. Y lo demás es parte secundaria. Y todavía le decían, después sigue usted la oración apostólica, como dice, por favor, Señor soberano, extiende tu mano con poder para que efectúen señales, milagros, y todo eso para que confirme, levante, glorifique a Cristo por medio de nosotros. Esa era la oración. Ahora, ¿cómo es la oración en el año 2025 de nuestro movimiento? Villafañez a Margarita, ahorita jalándose los pelos, escucha. Él escribe, hace un comentario en contra. Él se enfoca en los movimientos de prosperidad, ¿no? Y hace una crítica bien tajante en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad lamentablemente se ha enfocado en eso, en simplemente la necesidad de cómo yo salir de la necesidad y que Dios es servicial para mí. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. No, y eso no está en contraposición con lo que Jesús dice, porque alguien podrá decir, no, hermano, pero si Jesús mandó a los discípulos a hacer milagros, claro. El Señor les dijo que hicieran milagros, les dio autoridad para hacer milagros, pero no fue esa la función principal. La función principal fue predicar el evangelio. Porque Él aún mismo dice, ¿no? Si en alguna ciudad no lo reciben, dice, sacúdanse el pie. No dice, si no lo reciben, dice, hagan todo lo que tengan que hacer para... No. Si primero no reciben el mensaje, dice, lo demás no puede suceder. No puede suceder. Porque tiene que haber un reconocimiento primero. De la gloria de Él, del señorío de Él. ¿Verdad? Y es más, aún Jesús dice, a sus discípulos les dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás. ¿Verdad? Y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadir. Pero ahora los creyentes parten de una necesidad, pues, inexistente muchas veces. Existente o inexistente, el problema es partir de la necesidad. Exactamente, no se puede. Pablo dice que nosotros no tenemos, Colosenses, no tenemos necesidad y no peticiones. Y nosotros partimos de la necesidad. ¿Cuánto tiene necesidad? Todo. Pero Pablo nos dice que estamos completos en Cristo. ¿No? Pero antes, disculpe que me meta. Y ahí yo quisiera que, ¿verdad? Tal vez, no sé si, tal vez añadir esto, ¿no? Añadir esto. ¿Verdad? El cristiano, en ese sentido, no debe de verse a sí mismo todo el tiempo como alguien que no tiene a Cristo, ¿verdad? El que nunca se ha convertido es distinto, ¿verdad? Porque ahí es donde yo creo que entra la confusión. Exactamente. ¿Verdad? El que no se ha convertido a Cristo todavía, ¿verdad? La señal es lo que Juan dice, ¿no? Exactamente. Pero el que es cristiano, el que ya está dentro del camino del Señor, su prioridad no es recibir el milagro. No, ya es un discípulo, pues. Ya es un discípulo. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Estén contentos con lo que... Exactamente. O sea, la necesidad ahora nuestra, o sea, nuestro enfoque ya no es tanto en la satisfacción de la necesidad personal, sino en agradarle a Él. Porque Dios ya nos ha reintegrado, ¿verdad? Ya no a la sociedad secular, sino que ahora somos parte de un nuevo reino. Exactamente. ¿Verdad? Que funciona con una diferente dinámica, y ahora nuestra, como dice,
Dice, ya nosotros ya no vivimos por vista, dice Pablo, sino vivimos por fe. Y cuando hablamos por fe no es de la proclamación nada más de que yo creo, no. Es de nuestra convicción, de la convicción que nosotros tenemos en que Jesús es el que gobierna, el que señorea, el que es el Salvador, y que en un momento determinado, ¿verdad? En ese tiempo escatológico de Dios va a haber un cambio de vida, donde vamos a pasar a un estado distinto. Buenísimo lo que dices. Ya no va a haber necesidad, como dice Juan, ¿no? Sí. Porque el Señor va a enjugar todas las lágrimas, ¿no? Sí. Buenísimo lo que dice, porque el creer es obediencia, pues. El creer es obediencia. El creer es obediencia, ¿no? El creer es obediencia. Lamentablemente también va a ser buenísimo lo que dice. Nosotros en los milagros hemos apuntado al medio, ¿no? No al hacedor, sino al medio, al hombre, ¿no? ¿Y desde cuándo pues el hombre quiere ser Dios? Siempre, ¿no? De Génesis 3. Sí, pues la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Dios sabe que van a ser como dioses, ¿no? Entonces el hombre siempre, aún en la iglesia, siempre ha querido ser un diosito, ¿no? Un dios, ¿no? Y ahora pues ellos creen, a veces a menudo hay ministros que creen que hablando una palabra van a crear toda una realidad virtual, ¿no? ¿No? Metafísica, ¿no? Porque ya no, en su mente, no sé cómo llamar ese tipo de pensamiento. Verdaderamente tengo una palabra, pero no la quiero usar. Pero en su mente ellos creen que tienen esa facultad de crear ciertas realidades, ¿no? De que si ellos no oran, no sucede, ¿no? O sea, ¿por qué Génesis 3, no? Se creen diositos, ¿no? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento yo logro ver una mezcla ahí de docetismo con un poco de agnosticismo, ¿no? ¿Verdad? Porque hasta cierto punto solo la gente que anda en lo espiritual, ¿verdad?, puede hacer esas proclamaciones. Sí. O sea, tiene que salirse del cuerpo prácticamente, ¿no? Porque un cristiano regular no lo puede hacer. O sea, tiene que alcanzar un nivel, ellos llaman de espiritualidad, ¿verdad?, que sobrepase, que trascienda la carne. Y yo digo, bueno, ahora hay gente que cree que se puede salir del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Y, sí, escucha. ¿Verdad? Yo le llamo eso estupidez, ¿no? ¿Verdad? No, es en serio. Yo lo quise decir, pero tú lo dijiste mejor, tú lo dijiste con más amor, ¿verdad? Que pueden salirse y entonces están ellos dicen en una dimensión, ¿verdad? En una dimensión, sí. Y desde ahí ellos pueden visualizar. ¿Verdad? Y pueden hacer que las cosas sucedan. Yo digo, wow, qué tremendo, ¿no? No, pero hay los ilusos que creen a esos bobos. Sí, lamentablemente. Hay bastantes ilusos que creen esas boberías, ¿sabes? ¿En serio? Desgraciadamente, sí. ¿Sí? Uh-huh. Pero gracias a Dios por estos espacios que Dios nos permite, ¿no? Estos ministerios que nos permite para reflexionar. Y para los que nos están viendo, ¿verdad? Todas esas filosofías y todas esas doctrinas, y me voy a atrever yo a decir, todas esas doctrinas que no son de Dios, que no son bíblicas, sí. Son doctrinas, yo pienso que son hasta demoníacas, esas doctrinas. La iglesia debe de tener cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque manipulan la necesidad de la gente. Sí. Están manipulando la necesidad de la gente y están haciendo que la gente a través de la necesidad crea lo que tenga que creer. Sí. Porque nosotros debemos de ser conscientes. Si alguien que está enfermo, ¿verdad? Una persona que no cree en el Señor está enfermo de cáncer, ¿no? ¿Verdad? Una enfermedad terminal, ¿verdad? Y alguien le ofrece una cura milagrosa, está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer con tal de alcanzar algo. O sea, están apelando a la esperanza de la gente para hacer, y esa esperanza, ¿verdad?, la gente la está depositando en cosas que no son. Sí, por eso creo que la iglesia se debe arrepentir de un fruto, de predicar un fruto una semilla sin fruto. Decirles esas frases, ¿no? Y la gente va por eso. Muchos van por eso. Y cuando no sucede, porque no veamos que Dios es soberano, Él no hace absurdos. Él tiene una soberanía, tiene un plan, un propósito en todo eso, ¿no? ¿Verdad? En todo eso. Ok. Querido hermano Wilfred, ¿se dan los milagros el día de hoy? Amén. Con esto concluimos, ¿no? Amén. Dios sigue obrando siempre. ¿Verdad que sí? Dios sigue obrando. Gloria a Dios. Somos pentecostales clásicos. Amén. Gloria a Dios. Dios sigue obrando. Pero todo para su gloria.
Amén. Si Dios te usa para milagros, no fuiste tú, no fui yo. Fue Él que tuvo misericordia de nosotros y nos usó. Nada más. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que tratar la manera de comprender eso a la luz de la palabra, ¿no? Porque hay ciertos pasajes. Sí. Yo creo que la confusión a veces viene porque nosotros somos selectivos en ciertos pasajes y no tomamos la Biblia como una unidad. O sea, la Biblia no se contradice bajo ninguna circunstancia, las reglas hermenéuticas, ¿no? ¿Verdad? Hacer una hermenéutica que sea coherente de principio a fin en la Biblia y ver cómo es que Dios ha obrado y ha obrado de una manera extraordinaria desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tal cual. Y yo creo que una de las cosas que nosotros malentendemos, ¿verdad?, es, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? Y estas cosas, y mayores cosas haréis vosotros. Sí, claro. ¿Verdad? Y luego después nosotros venimos y agarramos el pasaje de Pablo, cuando habla acerca de los dones del Espíritu dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Y Dios ha dejado diferentes dones. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros interpretamos los pasajes. Claro, Dios sigue haciendo milagros, pero sin romper cuáles son los propósitos de los milagros. Los propósitos de los milagros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no me va a dar a mí el don de hacer milagros para que la figura mía se exalte. Sí. Para que la gente diga, ahí viene el gran siervo de Dios. De milagrero. ¿Verdad? Para que me traigan manzanas, ¿verdad? Bananos, me pongan en un hotel 5 estrellas. Te carguen. No. Y si alguien, ¿verdad? Y yo sé que el Espíritu Santo ha dado dones de hacer milagros a ciertas personas, en algunos casos. Romanos 12. ¿Verdad? Claro. Pero las personas que han recibido tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pueden comenzar a hacer divisiones. Y eso es lo que Pablo ataca, ¿no? Claro. Puede comenzar a hacer divisiones. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Dios va a seguir obrando, siempre haciendo milagros. Y claro, Dios va a utilizar a personas siempre, así como ha utilizado a la iglesia durante todos estos años. Desde el libro de los Hechos, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos recoger testimonios más certeros, ¿no? Porque hay personas que de primera mano han visto las cosas que han sucedido. Dios ha usado a la iglesia siempre. Pero nunca ha sido para que el nombre de alguien fuera exaltado. No. Por ejemplo, Pablo y Silas, ¿no? Verá el alboroto en Tesalónica, de Hechos 16, ¿no? En los capítulos ahí. Ellos hacen ellos hacen una obra de parte de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, hace un milagro, ¿verdad? Y la gente que los quiere hacer. Quieren diosar. Los quieren diosar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos no dicen, sí, aquí va Pablo y Silas, ¿verdad? Silas, dame la mano, ¿verdad? Levantemos la mano de campeón, Dios nos ha dado victoria. Ahora esa frase también, victoria. Lo que ellos hacen dice que se rasgan sus vestidos y se tiran al suelo y dicen, hey, hombre, nosotros somos igual que ustedes. Lo que ha sucedido aquí es por el poder de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Una vez, ¿verdad? Un profesor mandó esta frase, ¿no? El doctor Pagan mandó esta frase, dice, ¿verdad? Dice, el día de hoy, matar a Goliat, dice, te da un programa de televisión, dice, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, tal cual. Pero morir por la causa de Cristo, dice, no te lleva a ninguna parte. Entonces, igual, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si el milagro me lleva a mí a cadenas de televisión, entonces algo está mal. Dios sigue obrando. Y Dios sigue haciendo milagros. En el podcast pasado hablamos bien hace 2 podcasts atrás hablamos con el pastor Martínez, hablamos sobre el discipulado, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando, y es verdad lo que ustedes estaban reflexionando, ¿no? Ahora no se discipula, ahora se piensa que enseñar de liderazgo es discipular. Entonces tú estás enseñando una jefatura, estás enseñando a jefaturar, pero no estás enseñando a ser como Cristo. Ahí está el problema, me parece. Porque cuando es ahí donde la iglesia pierde el rumbo, ¿no? Porque se pierde el temor a Dios. El principio de la sabiduría, se pierde el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Y si tú no tienes temor a Dios, ¿le vas a tener temor al hombre? Tus lealtades se van a estar divididas. Y ya no vas a glorificar a Dios, como dice Isaías 43:7. Ni como dice Pablo, con toda tu palabra, con todos tus hechos, con todo lo que tú hagas. La gloria siempre es para Dios. Nosotros hemos sido creados para su gloria. No para la gloria de una denominación, ni de un grupo, ni de un pastor, ni de una iglesia,
sino para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Por eso soy un hombre consciente, y los que me están escuchando, no existen los grandes hombres de Dios. Ahí no existen. No existen los ungidos por excelencia. El único ungido por excelencia es Cristo. No existen los famosos pastores o maestros. No existe eso. Todos somos pecadores arrepentidos. Todos. Como dice Todos. Pablo, todos somos esclavos del Señor. Esclavo. ¿Tú has acabado lo que Dios te ha mandado a hacer? Eres siervo inútil. Aprendí de siervo inútil. Somos aprendidos de siervo inútil. Sí. Pero el humanismo se mete en las iglesias, ¿no? Y los ilusos miran al hombre y se olvidan de poner la mirada en la Escritura, en Dios. Entonces, creo que debe haber una diferencia, ¿no? Diferenciar. Que todo lo que nosotros hagamos, o lo que Dios pueda hacer a través de nosotros, simplemente es misericordia de Dios. Amén. Y el hecho de que, ¿verdad?, nosotros digamos esto, o sea, no estamos negando, ¿verdad?, que los milagros suceden dentro de la iglesia. Claro que sí. Lo que nosotros estamos diciendo con eso es que el milagro no debe convertirse en el fundamento de fe. No, es que los milagros, mira, mira lo que estás diciendo. Primeramente, los milagros no es el fin de la iglesia, como ahorita en la iglesia actual, de hace 30 años se ha estimado que piensan que los milagros son los fines de la iglesia, no es el fin de la iglesia, como el hablar en lengua, no es el fin de la iglesia. Los milagros te sirven para que los que no creen vengan a creer. Y los que creemos glorificamos a Dios. Debe haber una distinción de este hecho extraordinario, ¿no? Entre cristianos y no cristianos. Exactamente. Los no cristianos, al ver este hecho extraordinario, deben de venir a creer. Y los creyentes, que ya creemos, cuando Dios nos hace un hecho extraordinario, glorificar a Él, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de ver esa distinción siempre, ¿no? Que todo lo que nosotros podemos, que todos los milagros que puedan ocurrir dentro de la iglesia no es el fin. El fin de la iglesia es que la madurez a la semejanza de Cristo. Amén. Amén. Por eso la iglesia debe ser edificada, Amén. no hinchada. Uh-huh. Pero con esas palabras que utilizan como tú dijiste bien en tu reflexión, tomamos la esperanza, la raptamos la esperanza de la gente a través de esas palabras. Hoy el día de tu milagro, noche de gloria, no, ven por tu milagro, espera tu milagro. Raptamos la esperanza de la gente en vez de llevarlos a la transformación, a la edificación que es en Cristo Jesús. Tú te vas a ir por el carácter de Cristo o por un milagro. Uh-huh. Ahí es donde el cristiano debe de aprender, ¿verdad? Yo llego a la iglesia porque quiero adorar a Dios, no porque Dios me va a dar algo. Exactamente. O sea, claro, Dios me lo puede dar en el momento que Él quiera. Pues, nuevamente, Dios es el único que lo puede hacer, no el ser humano. Sí. Y si Dios lo va a hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es apelar a la misericordia del Señor, por favor. Si en tu voluntad esté que esto suceda, por favor, hazlo. Nada más. ¿Verdad? Y Dios lo hará. Nada más. Dios lo hará. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es que, ¿verdad?, hoy voy a la iglesia porque necesito un milagro de Dios. No, yo voy a la iglesia porque necesito adorar a Dios, porque esa es mi función. Yo necesito adorarte, Señor. Adorarte porque, como decía hermana Marina, ¿no? ¿Verdad? Ella decía, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas. Si la perspectiva que yo tengo de mi necesidad, ¿verdad?, no es la correcta, ni todos los milagros que Dios puede hacer me van a hacer cambiar de parecer. Tal cual. Pero si yo llego, ¿verdad?, con un corazón dispuesto a adorar a Dios, Dios va a hacer algo en el momento que quizá yo ni siquiera lo estoy esperando, no porque no lo necesite, sino porque estoy depositado en las manos del Señor. Tal cual. Y Dios va a ver la necesidad, Dios sabe la necesidad. Tal cual. Y eso es bíblico. Jesús les dijo a sus discípulos, hasta aquí nada han pedido. ¿Verdad? Ustedes, ¿verdad?, parafraseando, dice, el Padre ya sabe las cosas que ustedes las necesitan, Él sabe qué es lo que ustedes necesitan. Él está pendiente de nosotros, Dios está pendiente de nosotros. Y en un momento determinado, claro, la necesidad nos va a hacer clamar y pegar un grito en el cielo, en el Señor, ¿verdad?, haz algo. Pero el Señor ya sabe que yo tengo esa necesidad, ¿verdad? Pero eso no debe de cambiar mi postura, ¿verdad? Y aquí hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Los jóvenes hebreos enfrente del horno de fuego, ¿no?, que Nabucodonosor había mandado a calentar, y él dice, bueno, rey, si Dios me libra o no nos libra,
Gloria a Dios. Pero aquí dice, nosotros no nos vamos a postrar. Que Dios nos ha llamado a ser discípulos, no a ser líderes, ni a ser una jefatura. El liderazgo cristiano, el liderazgo ya está en ti desde que te conviertes. Ya eres luz. Porque Dios no enciende, la parábola, Dios no enciende una lámpara para ponerla abajo, ¿no?, de la cama, sino para ponerla arriba, que seas ejemplo. Desde que tú te conviertes y vienes a Cristo en arrepentimiento, tú ya eres un líder, ya. Eres luz, un guía. Deberíamos, creo, las sendas antiguas, las sendas clásicas, pentecostalismo clásico, el ABC, discipular. ¿Dónde estaba la iglesia primitiva? Perseverando en la doctrina, en la oración y en el amor fraternal. Ahorita que está hablando del liderazgo, ¿no? Pensando en eso, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a los milagros, Dios hizo milagros, ¿no? Estaba pensando que el promedio de vida de los líderes de la iglesia, ¿no? Hasta antes del tiempo de Constantino eran de 4 años, 5 años. Es el tiempo de vida. ¿Quién quiere un liderazgo así, no? Pero independientemente, ¿no? O sea, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Y lo que nosotros necesitamos hacer, ¿no?, es cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma. Milagro, ¿no? Definirlo bien. ¿Verdad? Entonces, no acercarnos a la iglesia, ¿verdad?, esperando el milagro ese día, y si no sucede, ¿verdad? No. Yo me acerco a la iglesia, me acerco a Dios. Como cristianos necesitamos acercarnos a Dios, ¿verdad?, en esa postura de reverencia, adoración, y Dios va a obrar, Dios va a actuar. El cristiano no debe perder la esperanza de que tiene un Dios que está presente, aún en medio de la necesidad. Sí. Y si en un momento determinado algo no ha sucedido en la vida de uno, ¿verdad? Hay gente que no se ha sanado, sino que al contrario, se han ido con el Señor, ¿verdad? No es porque no hayan tenido fe, era porque Dios así le plació. Exactamente. Dios así le plació. Exactamente. Y nuestra seguridad, nuestra esperanza está en Él. En Él. En Él. De que ya sea que en esta vida Dios nos sane o no nos sane, Gloria a nuestra Dios. esperanza sigue estando en Él. Exactamente. Sigue estando en Él. Somos discípulos de Cristo. Amén. Y lo bonito de los milagros, para concluir, es que los milagros son de repente, te asombran, te sorprenden. Como que estás cocinando y viene por atrás y ¿no? Yo he pasado muchos milagros, ¿no? Es la casa, mi casita, un milagro. Como que ya estaba perdida y de repente todo cambió, ¡plum! Gloria a Dios. Uh-huh. Pero entiendo que fue Dios que miró a este humilde predicador, ministro, y tuvo piedad, pues digo, no, nada más. Entonces, ¿qué dije? Hay que abrir la casa para algo que sea productivo para la obra de Dios, y lo estamos haciendo. Gloria a Dios. Lo estamos haciendo. Entonces, queridos hermanos, de ese tema, de ese punto, creo que es muy importante, querido hermano Wilfred, porque hay un movimiento cesacionista, ¿no?, que piensan que ya los milagros cesaron, que fueron, ¿no?, de otra etapa de la iglesia. Pero no, nosotros hasta donde entendemos y hasta lo que hemos experimentado, creemos, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Los milagros todavía están el día de hoy. Dios sigue obrando de una manera extraordinaria. Dios sigue obrando de manera extraordinaria. Y va a seguir obrando de manera extraordinaria. Amén. Dios va a seguir obrando de manera extraordinaria. Y todo para exaltar a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está el corazón de Dios? Ya con eso acabamos, ¿no? Porque muchos dicen, el corazón de Dios está en los perdidos. El corazón de Dios está en abrir iglesias. El corazón de Dios está en las misiones, en los pobres, dice la teología de la liberación. ¿No? ¿Dónde está el corazón de Dios? Está en Cristo. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Ahí está el corazón de Dios. No está en otra parte, no lo busque en otra parte. Búsquelo en Cristo. Y Dios sabe qué hacer con su iglesia. Dios sabe qué hacer con su iglesia. Así que creo que los métodos, las estructuras. Nosotros como cristianos debemos de reconocer que adoramos al único Dios verdadero. Así es. ¿Verdad? Y dice la Biblia, ¿no?, que si Él tiene cuidado de las aves, dice, ¿no? ¿Verdad? Jesús hablando, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que si ni aún Salomón, dice, con todo lo que pudo, ¿no?, tener, no se pudo vestir como uno de los lirios, y Dios los diste, dice que no más va a tener cuidado de nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Que nosotros no tengamos lo que queremos es diferente. Sí. ¿Verdad? Pero Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Pero claro, pues si ya tenemos todo lo que queremos, que es Cristo. O sea, ¿qué más te falta?
Pero viste cómo partimos por la necesidad, por el humanismo. Antes había un dicho que decía, ¿verdad? Dios, que me falte todo, pero menos tú. Exacto. Y hoy parece que es al revés. Dios, que no me puede faltar nada, ¿verdad? Aunque tú no estés. Aunque tú no estés. Santo Dios. Gloria a Dios. Qué bonito. No, hay que continuar adelante. Dios sigue obrando, pero no hay que perder de vista eso, que Dios tiene poder, ¿verdad? Sí, tiene poder. Y que por su palabra las cosas siguen sucediendo y van a seguir sucediendo. Y acá una acotación, ¿no? De parte mía, ¿no? Es mía, no es mía. Me hago responsable de lo que voy a decir. Cuando hay un milagro, algo hecho extraordinario en su vida, querido hermano, querida hermana, pastor, o lo que el ministro que no está mirando, no glorifica al hombre, no mira al hombre, de la gloria a Dios. Y entréguele su corazón y su mente. Entréguele el principio de sabiduría, su temor a Dios. Amén. Y yo le añadiría, ¿verdad? Si Dios lo está usando a usted en hacer milagros, ¿verdad? O Dios ha hecho algo portentoso a través de su vida, ¿verdad? Hay que mantenernos siempre en esa humildad en el Señor, que la gloria sea para el Señor. Porque yo sé que la gente siempre va a querer adular a las personas. Siempre. La gente siempre va a querer adularnos. Usted es un buen predicador, usted es un buen maestro, usted es un buen... lo que sea, ¿no? Entonces, quizás van a haber cosas que no se van a poder evitar, pero como cristianos debemos de saber cuál es nuestra posición, y nuestra posición es al servicio del Señor y de la iglesia, ¿no? Hemos sido creados para su gloria. Amén. Y para allá apuntamos, hasta que nos lleve. Amén. Y ahí vamos en ese para allá vamos. Ok. Entonces espero que se haya disfrutado de este podcast. Wilfred, tengo una buena noticia a nuestros queridos suscriptores, a los que nos están mirando, a ti también. Tenemos a Yamil, el próximo podcast. Vamos a estar hablando sobre por qué Dios permite las discapacidades. ¿Qué te parece? Amén. ¿Qué te parece? Interesante el tema, sí. ¿Ah? Sí. Vamos a estar hablando con Yamil. Yamil es un pastor allá en Puerto Rico, una isla del encanto. Mi compañero en aulas, en el doctorado también, ¿verdad? Gloria a Dios. Y conferencista también, es profesor de Instituto Bíblico. Y lo vamos a tener acá, ¿qué te parece? Amén, gloria a Dios. Sí. Interesante va a ser. No se lo pierda, va a ser de provecho para su vida espiritual e intelectual y para su reflexión. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén. Entonces, no se le olvide de dejar sus comentarios, de darnos un like. Como dice usted, un poderoso like, ¿verdad? Un milagroso like. Un favor, un bendecido like. Ahí está, un bendecido like. Sí, y si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, ¿verdad? Déjenos sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Y comparte este video siempre, ¿no? Síganos ayudando a compartir este video. Póngalo en sus redes sociales. Yo creo que es de bendición para los que nos escuchan, sí, ¿verdad? Entonces, gracias le damos por el tiempo que presta, por ver nuestros videos, ¿no? Entonces, Dios les bendiga. Su servidor Wilfred Linares. Y su hermano servidor Edgar Peña. Lo vemos el próximo podcast. Dios les bendiga. Dios les bendiga.